Nunca pensé que llegaría a este punto. Mi vida dio un giro completo cuando mi madre, Rosaura, decidió casarse con un hombre llamado Humberto. Todo parecía normal al principio, pero pronto me di cuenta de que Humberto no era el tipo de persona que quería cerca de mi madre, y mucho menos en mi vida. Humberto era encantador al principio, como suelen serlo muchos hombres así. Llegaba a casa con flores, se aseguraba de que todo el mundo supiera lo mucho que amaba a mi madre, y parecía el yerno perfecto para los vecinos. Sin embargo, yo empecé a notar pequeñas cosas que me hicieron sospechar. Cuando pensaba que nadie lo veía, Humberto soltaba comentarios sarcásticos, miradas frías, y su tono de voz cambiaba radicalmente cuando mi madre no estaba cerca. Un día, regresé a casa del trabajo y lo encontré en la sala, sentado en mi lugar favorito del sofá. No me molestaba que alguien más lo usara, pero había algo en su actitud que me inquietaba. Me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Después de unos segundos de silencio incómodo, me dijo, «Aquí ya no hay espacio para dos reinas». Al principio pensé que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. Fue entonces cuando entendí que Humberto me veía como una amenaza, alguien que podía interferir en su relación con mi madre. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Humberto comenzó a hacer comentarios más directos sobre cómo yo ya era adulta y debería independizarme. Cada vez que podía, hacía que mi madre y yo discutiéramos, insinuando que yo no la respetaba lo suficiente y que no contribuía lo suficiente en la casa. Mi madre, cegada por su amor hacia él, empezaba a creerle. Una noche, escuché ruidos extraños que venían del cuarto de mi madre. Me acerqué en silencio y escuché a Humberto gritándole. No pude escuchar todo lo que decía, pero entendí lo suficiente como para saber que la estaba amenazando. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Quería intervenir, pero sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. Así que me quedé en la puerta, temblando de miedo e impotencia. Al día siguiente, intenté hablar con mi madre. Le conté lo que había escuchado, como Humberto le estaba maltratando. Su reacción me dejó helada. En lugar de preocuparse o escucharme, se enfureció conmigo. «No sabes de lo que hablas. Humberto me ama y nunca me haría daño», me gritó. Intenté hacerla entrar en razón, pero cada palabra que decía parecía enfurecerla más. Finalmente, me dijo que si no podía respetar a su esposo, entonces debía buscar otro lugar donde vivir. Esa fue la primera vez que me echó de casa, pero no sería la última. Intenté resistirme, diciéndole que no podía dejarla sola con él, pero fue inútil. En su mente, yo era el problema. Humberto la convenció de que su vida sería más fácil sin mí, y ella, desesperada por mantener su matrimonio, decidió que era mejor echarme. Recogí mis cosas, todavía incrédula de que mi propia madre me estuviera obligando a irme, y salí de la casa que había sido mi hogar durante tantos años. No tenía a dónde ir. Mi padre había fallecido hacía unos años y mi familia extendida estaba dispersa por todo el país. Pasé esa noche en casa de una amiga, tratando de asimilar lo que había ocurrido. No podía creer que todo se hubiera derrumbado tan rápido. Estaba en shock y llena de rabia, pero también sentía una profunda tristeza por mi madre. Sabía que ella no era realmente así, Humberto la estaba manipulando, llevándola a tomar decisiones que nunca habría tomado por sí sola. En los días siguientes, intenté hablar con mi madre varias veces. La llamaba, le enviaba mensajes, incluso fui a su trabajo, pero ella me evitaba. No respondía a mis llamadas, y cuando finalmente logré hablar con ella, me dijo que debía respetar su decisión y que ya no era bienvenida en su casa. El golpe final vino cuando descubrí que Humberto había cambiado las cerraduras de la casa. Fue como si todo lo que alguna vez significó seguridad y amor para mí, se hubiera cerrado de golpe. Ahora no solo estaba fuera de la casa, sino que también había sido borrada de la vida de mi madre. Después de que me echaron de casa, me di cuenta de que no tenía muchas opciones. Mis amigos me ofrecieron quedarse conmigo temporalmente, pero sabía que no podía depender de ellos para siempre. Con el corazón roto y sin un lugar al que llamar hogar, comencé a buscar un trabajo que me permitiera pagar un pequeño apartamento. No era fácil, pero finalmente logré encontrar un empleo que, aunque no era ideal, me daba lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Pasaron algunas semanas y, aunque estaba lidiando con mi nueva realidad, no podía dejar de preocuparme por mi madre. Sabía que Humberto no era una buena persona, y temía lo que pudiera estar haciéndole. Intenté acercarme a algunos familiares cercanos para ver si podían ayudarme a razonar con mi madre, pero la mayoría me dijo que no se meterían en asuntos matrimoniales. Era frustrante ver cómo todos le daban la espalda, creyendo que mi madre era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, mi preocupación se convirtió en horror cuando un día recibí una llamada de una vecina, doña Emilia, una mujer mayor que vivía al lado de la casa de mi madre.
Me dijo que había escuchado gritos provenientes de la casa la noche anterior, gritos que no parecían ser simples discusiones. Su voz estaba temblorosa mientras me contaba que había visto a mi madre con un moretón en el brazo al día siguiente, y que cuando le preguntó al respecto, mi madre lo atribuyó a una caída. Pero doña Emilia no le creyó, y yo tampoco. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que si intentaba confrontar a Humberto o hablar directamente con mi madre, solo empeoraría las cosas. Así que decidí tomar un enfoque diferente, reunir pruebas. Sabía que era la única forma de que alguien, ya sea la policía o algún otro familiar, tomara en serio la situación. Empecé a visitar a mi madre en momentos en los que sabía que Humberto no estaría en casa. Me aseguré de llevar un pequeño dispositivo de grabación en mi bolsillo, esperando capturar algo que pudiera usar como evidencia. Cada vez que la veía, trataba de sacarle información sobre su relación con Humberto, sobre cómo la trataba. Pero ella siempre estaba a la defensiva, asegurándome que todo estaba bien, aunque las marcas en su cuerpo y el miedo en sus ojos decían lo contrario. Una tarde, mientras estaba con ella en la cocina, logré grabar una conversación en la que mencionó, sin darse cuenta, que Humberto se había puesto un poco agresivo la noche anterior. Mi corazón se rompió al escucharla minimizar lo que claramente era un abuso. Sabía que esta grabación no sería suficiente para que la policía interviniera, pero era un comienzo. Necesitaba más. Seguí visitándola cada vez que podía, siempre con mi dispositivo de grabación, siempre tratando de conseguir algo más. Fue una experiencia desgarradora, escuchar a mi propia madre hablar con miedo en su voz, pero también con una resignación que me enfurecía. ¿Cómo podía ella, una mujer que siempre había sido fuerte y protectora, haber caído tan bajo? No lo entendía, pero sabía que no podía culparla, el verdadero culpable era Humberto. Durante esas visitas, comencé a notar más cosas. La casa que siempre había estado impecable, ahora estaba desordenada. Mi madre, que solía ser tan detallista con su apariencia, ahora parecía descuidada, como si no le importara. Pero lo que más me preocupó fue el hecho de que cada vez que mencionaba a Humberto, sus manos temblaban ligeramente. Estaba aterrorizada, y sabía que debía actuar rápido antes de que las cosas empeoraran. Finalmente, después de semanas de reunir pruebas, obtuve lo que necesitaba. Una noche, mientras estaba en casa de una amiga, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando, y apenas podía entender lo que decía, pero lo que entendí fue suficiente. Humberto la había golpeado. Esta vez no pudo ocultarlo, y me rogó que no hiciera nada, que todo se arreglaría. Pero yo sabía que no era cierto. Al día siguiente, fui a la comisaría con todas las pruebas que había reunido. Grabaciones, fotos de las marcas en su cuerpo, e incluso mensajes de texto en los que mi madre mencionaba su miedo. Los oficiales me escucharon atentamente y, aunque al principio dudaron de la veracidad de mis afirmaciones, las pruebas eran demasiado contundentes como para ignorarlas. Tomaron mi declaración y me aseguraron que investigarían el caso. Salí de la comisaría con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba aliviada de haber hecho lo correcto, pero por otro, temía por mi madre. Sabía que Humberto no se quedaría de brazos cruzados, y no estaba segura de cómo reaccionaría mi madre cuando se enterara de lo que había hecho. A pesar de todo, sabía que era lo correcto. No podía permitir que ese monstruo siguiera lastimándola, incluso si eso significaba romper completamente nuestra relación. El siguiente paso en este torbellino de eventos llegó rápido. Apenas un par de días después de haber presentado las pruebas en la comisaría, recibí una llamada de la policía. Me informaron que habían actuado de inmediato tras revisar la evidencia y que Humberto había sido arrestado esa misma mañana. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente ese hombre ya no podría hacerle daño a mi madre, pero miedo porque no tenía idea de cómo reaccionaría ella ante lo que yo había hecho. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa misma tarde, mi madre me llamó. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves a destruir mi vida de esta manera?, me gritó, sin darme tiempo para responder. Trató de culparme por la situación, insistiendo en que Humberto era inocente y que yo lo había malinterpretado todo. Intenté calmarla, explicar que lo había hecho por su propio bien, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Colgó el teléfono abruptamente, dejándome con un nudo en la garganta. A pesar de su reacción, sabía que no podía echarme atrás. Había hecho lo correcto y estaba segura de ello. Decidí no intentar contactarla de nuevo, al menos por un tiempo. Necesitaba espacio, tanto ella como yo, para procesar lo que había sucedido. Los días siguientes fueron difíciles. No solo tenía que lidiar con la culpa que mi madre intentaba hacerme sentir, sino también con la reacción de algunos familiares. La noticia del arresto de Humberto se había esparcido rápidamente, y la mayoría de ellos no entendía por qué había intervenido.
No era asunto tuyo, tu madre es una adulta, sabe lo que hace, lo que pasa dentro de un matrimonio es privado, eran algunas de las cosas que escuché de aquellos que, en lugar de apoyarme, decidieron ponerse del lado de mi madre. Sentía como si estuviera luchando una batalla sola, y eso me afectó más de lo que quería admitir. Pero no estaba completamente sola. Doña Emilia, la vecina, se convirtió en una aliada inesperada. Ella sabía lo que estaba ocurriendo y fue una de las pocas personas que me apoyó desde el principio. Me visitaba regularmente, trayendo comida y palabras de aliento. Hiciste lo correcto, niña. A veces, hacer lo correcto es lo más difícil, me decía. Sus palabras eran reconfortantes, pero la verdad es que seguía sintiéndome como una paria en mi propia familia. La situación con mi madre no mejoró. Después del arresto de Humberto, ella comenzó a caer en una espiral de tristeza y soledad. Intentó visitarlo en la cárcel, pero él la rechazó, culpándola por haber permitido que yo lo denunciara. Eso la destrozó aún más, y comenzó a encerrarse en sí misma. Dejaba de responder mis llamadas, y cuando finalmente logré hablar con ella, solo me dijo que me odiaba por lo que había hecho. Fue en ese momento cuando supe que mi relación con ella había llegado a un punto de no retorno. Por más que intentara justificar mis acciones o hacerle entender que solo quería protegerla, ella estaba cegada por su dolor y su apego a Humberto. No podía hacer nada más que aceptar la situación y seguir adelante con mi vida, por más difícil que eso fuera. Una noche, mientras estaba en mi pequeño apartamento, recibí una llamada inesperada de un oficial de policía. Me informaron que mi madre había decidido presentar cargos en mi contra, alegando que había manipulado la situación para causar problemas en su matrimonio. Me quedé sin palabras. No podía creer que ella, después de todo lo que había pasado, estuviera dispuesta a hacer algo tan extremo. El oficial me explicó que los cargos no tenían fundamento y que era poco probable que prosperaran, pero aún así, la noticia me golpeó como un balde de agua fría. Esa noche, me senté en la cama, pensando en todo lo que había sucedido. Me sentía traicionada, no solo por Humberto, sino también por mi propia madre. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Me preguntaba si en algún momento ella se daría cuenta de lo que había hecho, de cómo había destruido nuestra relación por un hombre que no valía la pena. Pero esas eran preguntas sin respuesta, y lo único que podía hacer era seguir adelante, por difícil que fuera. En los días siguientes, la situación con mi madre se deterioró aún más. Ella empezó a vender algunas de las cosas que teníamos en casa para pagar a un abogado que la ayudara a presentar una demanda en mi contra. Todo esto mientras Humberto seguía en la cárcel, sin que ella lo pudiera visitar. Cada vez que intentaba hablar con ella, me encontraba con una pared de resentimiento y rabia. Estaba sola, y lo sabía, pero su orgullo y su dolor la mantenían atrapada en una espiral de autodestrucción. Al final, los cargos que mi madre presentó en mi contra fueron desestimados. No había evidencia de que yo hubiera hecho algo ilegal o malicioso, y el juez lo vio como un intento desesperado de mi madre por mantener el control en una situación que claramente se le había salido de las manos. Aún así, el daño estaba hecho. La relación entre mi madre y yo estaba rota, y no había señales de que eso cambiara pronto. Los meses que siguieron fueron duros. La realidad de que mi madre y yo estábamos completamente separadas se asentó, y aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir una tristeza profunda por lo que había perdido. A pesar de que Humberto estaba en la cárcel, las cicatrices emocionales que dejó en nuestra familia eran profundas, y mi madre no parecía estar dispuesta a perdonarme. Con el tiempo, su situación empeoró. Al no poder visitar a Humberto y con pocos amigos en los que confiar, mi madre comenzó a aislarse aún más. Intenté mantener un ojo en ella a través de doña Emilia, quien me mantenía al tanto de cómo estaba. Las noticias no eran buenas. Mi madre se estaba volviendo cada vez más amargada y solitaria, y su salud comenzó a deteriorarse. Un día, doña Emilia me llamó preocupada. Me dijo que no había visto a mi madre en días y que la casa parecía abandonada. Mi corazón dio un vuelco, y sin pensarlo 2 veces, fui a su casa. Al llegar, la encontré en un estado deplorable. La casa estaba desordenada, como si nadie hubiera limpiado en semanas, y mi madre estaba sentada en la sala, con la mirada perdida y rodeada de botellas vacías. Verla así me rompió el corazón. Era un recordatorio doloroso de cómo el amor por la persona equivocada puede destruir a alguien. Intenté hablar con ella, convencerla de que me dejara ayudarla, pero estaba demasiado consumida por el dolor y la rabia. Cada intento de mi parte de acercarme era recibido con insultos o, peor aún, con indiferencia. Parecía que la madre que una vez conocí se había desvanecido por completo, dejando solo una sombra de lo que era. Aún así, no podía simplemente dejarla en ese estado. Con la ayuda de doña Emilia, logré llevarla a un centro de salud para que recibiera tratamiento. Aunque no estaba físicamente enferma, su salud mental estaba gravemente afectada.
Los doctores me dijeron que necesitaba tratamiento psicológico, pero mi madre se negó rotundamente a recibir cualquier tipo de ayuda. Fue una batalla constante, y cada visita al centro de salud se convertía en una lucha por hacer que aceptara el tratamiento. Finalmente, los médicos lograron estabilizarla lo suficiente como para enviarla de regreso a casa, pero sabía que el camino por delante sería difícil. Decidí contratar a alguien que la cuidara, alguien que pudiera estar con ella y asegurarse de que tomara sus medicamentos y asistiera a las citas con el psicólogo. Pero incluso con todo eso, ella seguía rechazando mi ayuda, insistiendo en que no necesitaba nada de mí. Con el tiempo, comencé a aceptar que la relación con mi madre nunca volvería a ser lo que era. Había hecho lo que creía correcto para protegerla, pero las cicatrices de lo que había sucedido eran demasiado profundas para sanar. Sabía que no podía seguir culpándome por las decisiones que ella había tomado, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. A pesar de todo, seguí adelante con mi vida. Volví a concentrarme en mi trabajo, en reconstruir lo que había perdido cuando me echaron de casa. Aunque nunca dejé de preocuparme por mi madre, aprendí a poner límites y a no permitir que su resentimiento me consumiera. Fue un proceso difícil, lleno de altibajos, pero sabía que era necesario para mi propio bienestar. A medida que los meses pasaban, las cosas comenzaron a estabilizarse. Humberto seguía en prisión, y aunque mi madre intentaba contactarlo, él se mantenía distante. Eso, más que nada, parecía ser lo que la devastaba. Había apostado todo en su relación con él, y ahora se encontraba sola, sin nadie en quien apoyarse. No fue hasta casi un año después que recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, más tranquila, pero también más resignada. Me pidió que la visitara, y aunque estaba reticente, acepté. Al llegar, la encontré sentada en su vieja silla favorita, con una expresión que no había visto en mucho tiempo. No era la madre fuerte que recordaba, sino alguien roto, alguien que finalmente había comprendido el precio de sus decisiones. Me pidió perdón, aunque no directamente. Habló de cómo se había dejado cegar por el amor, de cómo había permitido que Humberto la controlara y la alejara de las personas que realmente se preocupaban por ella. No mencionó lo que me había hecho directamente, pero entendí que este era su intento de reconciliación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo muchas conversaciones incómodas, muchas lágrimas y mucho dolor que ambos tuvimos que superar. Pero poco a poco, comenzamos a acercarnos de nuevo. No era la misma relación que teníamos antes, eso estaba claro, pero al menos era un comienzo. A lo largo de todo esto, aprendí que no siempre hay un final feliz, pero a veces, hacer lo correcto es más importante que cualquier otra cosa. Protegí a mi madre de alguien que la lastimaba, aunque eso significó perderla en el proceso. Ahora, con el tiempo, quizás podamos sanar las heridas, aunque el camino hacia adelante sigue siendo incierto.